En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Dios, nos has otorgado la vida y el tiempo en los cuales quieres que nos realicemos, que vivamos en tu santa voluntad. Y este es el tiempo, esta es la hora en donde tú nos has plantado y quieres que demos frutos. Pero como sin el Espíritu Santo nada podemos hacer, te pedimos, Padre, que nos envíes por medio de Jesús, con la intercesión del Inmaculado Corazón de María, el Espíritu Divino. Y por eso te decimos, ven Espíritu Santo, ven con poder, ven con fuerza, toma las riendas de esta conferencia y de todos los que la van a escuchar. Todo para gloria tuya, del Padre y de Jesús, Dios uno y trino, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y tu Reina de la Paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, desde Medjugorje les deseo paz. Les saludo con cariño, con alegría, con esperanza, con fraternidad y con compromiso, porque la Gospa cuenta con nosotros para que ofrezcamos sacrificios, penitencias, renuncias y sobre todo plegarias por la paz del mundo, sobre todo en este momento difícil que está viviendo la humanidad. Hoy vamos a meditar, comentar el mensaje que ayer dio la Santísima Virgen María, día 25 de marzo, día de la Anunciación y de la Encarnación. Estaba presente en ese momento en que se apareció la Santísima Virgen María y le dio el mensaje a María Pavlovich, o María Pavlovich, así en español. Como siempre, leo primero el mensaje y luego lo comentamos juntos. Abro comillas. Queridos hijos, escucho su grito y sus oraciones por la paz. Durante años, Satanás ha estado luchando a favor de la guerra. Por eso Dios me ha enviado entre ustedes, para conducirles por el camino de la santidad. Porque la humanidad se encuentra en una encrucijada. Les invito a regresar a Dios y a sus mandamientos, para que estén bien en la tierra y para que salgan de esta crisis en la que han entrado por no escuchar a Dios, que les ama y quiere salvarles y llevarles a una vida nueva. Gracias por haber acudido a mi llamado. Ayer también el Papa Francisco, en unión con los obispos del mundo, sacerdotes, almas consagradas, laicos y también gente de buena voluntad, hizo una consagración al Inmaculado Corazón de María. Consagró la humanidad, consagró nuestras almas, consagró el futuro y de una manera especial consagró a Rusia y a Ucrania. Esta consagración se realizó de acuerdo a lo que la Santísima Virgen María había pedido en Fátima el 13 de julio de 1917. Cuando la Virgen pidió que se consagrara Rusia, bueno, pidió lo siguiente. Primero, que se consagrara Rusia. Segundo, que la consagrara el Papa. Y tercero, que lo consagrara en unión con los obispos. La historia nos hace ver pues que en ese tiempo Pío XI era el Papa, pues casi seguro que no tuvo conocimiento de lo que dijo la Virgen. Acuérdense que no había redes, no había periódicos en ese lugar, si lo había sería muy reducido, no había programas de televisión y en Fátima era un pueblito muy pequeño. Por eso algunos autores dicen que probablemente ni le debe haber llegado el conocimiento probablemente al Papa Pío XI, pero sí le llegó al Papa Pío XII. El Papa Pío XII, después que la Virgen dijo en
1929, se lo dijo en Tui, en una aparición a Sor Lucía, ha llegado el momento de hacer la consagración. El Papa Pío XII, en 1942, consagró el mundo al corazón de María, pero no lo consagró nombrando a Rusia y tampoco con los obispos del mundo. Este Papa volvió a consagrar de nuevo el 7 de julio del año, pues no tengo el año en este momento, sí, 1952. Volvió a consagrar otra vez a los pueblos, pero sin los obispos. Pablo VI renovó la consagración del Pío XII. Juan Pablo II, en 1982, después de haber sufrido en 1981 el atentado, también hizo una consagración. Ninguna de esas consagraciones fueron como la Virgen lo pidió en Fátima. La Virgen allí había dicho que si no se consagraba a Rusia, acordémonos, fue en 1917, estaba casi terminando la Primera Guerra Mundial, que vendría una segunda guerra mundial peor. Y dijo que si no vamos a ver, habría muchos errores por el mundo. Rusia promovería guerras, persecuciones a la iglesia, los buenos serán martirizados, el Santo Padre sufrirá mucho, varias naciones serán destruidas. Todo eso dijo la Virgen. En ese tiempo no existía ni siquiera el comunismo. Y bueno, mire, si se hubiera hecho lo que la Virgen dijo, no hubiera habido el comunismo. No hubiera habido una invasión ahora de Rusia a Ucrania. Evidentemente, no hubiera habido tanto desastre en el mundo. Se calcula que el comunismo mató unos 110 millones de personas, más o menos. Se habla mucho de los 8 millones de Hitler y el nazismo. Muy poco se ha hablado de los 110 y pico millones del comunismo. Realmente, todo esto viene por no escuchar la voz de la Virgen y, en este caso, a través de la Virgen, en la voz de Dios. No me toca a mí ahora el analizar por qué, que si era conveniente, que si no era conveniente, que la política, que una influencia, que tal. En 1982, Lucía, que todavía vivía para ese tiempo, ella se va al cielo en el 2005, le escribe una carta al Papa San Juan Pablo II, donde decía que el remedio era renunciar al pecado, renunciar al camino del pecado, del odio, de la venganza, de la injusticia, violando los derechos de la persona humana, de inmoralidad y de violencia. Y si no, digamos que de este modo, y si no, no digamos que de este modo es Dios que nos castiga. Al contrario, son los hombres que por sí mismos se preparan al castigo. Dios nos advierte con premura y nos llama al buen camino, respetando la libertad que nos ha dado. Por eso los hombres son responsables. Estoy leyendo esto porque tiene mucho que ver con el mensaje que la Santísima Virgen María nos dio también ayer al mundo. El Papa San Juan Pablo II hizo una consagración solemne en unión con los obispos del mundo por cierto, el mismo día 25 de marzo, día de la Encarnación, de 1984. Le preguntaron a Lucía si esta consagración era la que la Virgen había pedido. Ella dijo que sí, pero que era muy tarde. Pero el Papa tampoco nombró a Rusia. Dijo aquellas naciones que están más necesitadas. Bueno, esto es importante como conocimiento. Sin embargo, la consagración que hizo ayer el Papa Francisco sí convocó a los obispos del mundo, que ahora por las redes es muy fácil que participen. Sí nombró a Rusia y también a Ucrania, al Inmaculado Corazón de María. Esto es bien importante. Pero quiero recordarles que la Virgen, cuando aparece
en Fátima, no solo pidió la consagración de Rusia, pidió también que se honrara su corazón inmaculado y que se reparara los pecados cometidos contra ese corazón los 5 primeros sábados de cada mes. Y también que se abandonara el pecado. Es que el pecado es causa de todos los males que hay en el mundo. Bien, vamos ahora a comentar un poquito este mensaje de la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, en el día de ayer. Como siempre, la Virgen comienza diciendo: queridos hijos, recordemos que verdad es nuestra madre. Es madre de Dios para alcanzarlo todo, es madre nuestra para otorgárnoslo todo. Jesús nos la dio como madre al pie de la cruz, y en el discípulo amado, ella nos aceptó a todos, también a usted que me escucha, como hijos suyos. Y ella cumple muy bien el mandato de Jesús, como madre de la iglesia, madre de nosotros, de guiarnos, conducirnos, protegernos, estar pendiente. Siempre lo ha cumplido. Y en este tiempo que vivimos, es un tiempo crucial, como dijo la Virgen en otra ocasión, que son tiempos difíciles, pero que por sus apariciones son tiempos de gracia y de misericordia. También la Virgen Santísima se aparece, sobre todo por el momento de crisis, como dice ella en este mensaje, en esta encrucijada que estamos viviendo. Empieza diciendo la Virgen: escucho su grito. Hay otras traducciones que dicen su clamor, pero en croata es grito, en italiano también lo traducen como grito, grido. No es mucha la diferencia, pero sí, escucho su grito y sus oraciones por la paz. ¿Qué grito estará escuchando la Virgen María? Yo me imagino que el grito del Papa, el grito de los obispos, el grito de ustedes, el grito de la humanidad, el grito de tanto ucraniano. Hoy tuve un encuentro con un grupo de damas de Ucrania y sus hijos, porque los hombres están en el frente de guerra, y recé con ellos la coronilla de la misericordia, hice una oración de sanación, pedimos también la bendición, y evidentemente toda esta gente está gritándole al Señor y a la Gospa, a la Virgen, para que haya paz en el mundo. Y por eso dice la Virgen, perdón, escucho su grito y sus oraciones por la paz. Esto nos está diciendo que ninguna oración se pierde. Como nos había dicho la Virgen también hace unas cuantas semanas, que oramos con ella, que ella ora con nosotros, que nosotros oramos con ella. Porque también ella debe tener un grito hacia su Hijo Jesús, por el riesgo que vive la humanidad, para que haya hoy realmente paz. Le pregunto ahora a usted uno de los que grita o los que clama a la Virgen, Reina de la Paz? El Papa Francisco la llamó la Reina de la Paz, gritó a ella. ¿O es de aquellas personas que no oran? Es importante que usted ore, debe poner su granito de arena. Esto es una labor de todos, una labor de todos. Ella aparece como Reina de la Paz en Medjugorje. La última advocación de la letanía es ser Reina de la Paz. Y una de las necesidades más grandes que hay en el mundo es la paz. Por eso tenemos que orar, gritar, clamar por la paz. El hecho de gritar o clamar no es un grito angustioso, ni triste, ni desesperado, es un grito de confianza, pero es un grito dicho con el corazón, porque realmente hay un riesgo muy grande. En este momento están mueren rusos, mueren ucranianos, mueren a veces niños, gente civil. No es que los militares no sean seres humanos. De ahí que yo les invito a través de este mensaje de intensificar y de una manera perseverante todos los días la oración por la paz. Estoy también haciéndolo como se lo estoy comentando a ustedes, y de un modo especial, aparte del rosario, la plegaria personal, estoy pidiendo en todas las misas las estoy ofreciendo también por esta causa. Miren lo que dice la Virgen:
durante años, Satanás ha estado luchando a favor de la guerra. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, que el demonio, Satanás, solo viene para robar, destruir y matar. Él no duerme. Ha estado, dice la Virgen, durante años luchando a favor de la guerra. Hay una guerra en el seno materno donde se matan a los niños. 70 millones calculan de abortos al año. Y tiene que encontrar tontos útiles, ¿verdad? El demonio, y los encuentra. En este momento está encontrando tontos útiles que promueven la guerra de una manera terrible, violenta, violentísima. Pero él lleva años buscando la guerra. Ya la Virgen había dicho que si no nos volvemos a Dios, no tendríamos futuro, ni aquí en la tierra, ni luego en el cielo. Es interesante cómo el demonio ha estado años luchando a favor de la guerra. Y hay católicos que no rezan nunca por la paz, no rezan nunca por el reino de Dios. O sea, nos contentamos con no robar, no matar, ir a misa los domingos, pero no tomamos el compromiso de trabajar por la paz en el corazón, la paz en la familia, hacer sacrificios, oración, ayuno, en el lugar donde estemos, ser las manos extendidas de la gospa para transmitir la paz también a nuestros seres queridos, bienhechores, amigos, vecinos, etcétera, etcétera. Y dice la Virgen que por eso Dios me ha enviado entre ustedes. O sea que porque Satanás está luchando a favor de la guerra, Dios me ha enviado, dice la Virgen, entre ustedes. Daba una conferencia en días pasados en el Congreso ¿por qué aparece la Virgen? Hay varias razones por las cuales aparece, pero mire, una nos la dice ella aquí también. Porque Satanás lleva luchando a favor de la guerra y evidentemente está recogiendo algunos de los frutos de su lucha. Y ahora esta, digamos, guerra entre Rusia y Ucrania, que corre riesgo de extenderse, es por obra realmente de Satanás. Esto es importante para que nosotros seamos portadores siempre, no de violencia, no de odio, no de rencor, porque las armas no destruyen si no hay un ser humano que las activa. Y un ser humano las activa cuando tiene en el corazón el odio, el rencor, la oscuridad. Continúa la Virgen. Por eso Dios me ha enviado entre ustedes para conducirlos por el camino de la santidad. Alguien dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver la santidad con la guerra, con la paz? Claro. Hay personas que creen que ser santo es ser como una momia, una imagen, ser una cosa rara. No entienden que vivir en santidad es vivir en gracia de Dios. Vivir en santidad es no tener pecado mortal. Vivir en santidad es cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Vivir en santidad es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. O sea, nosotros todos estamos llamados para vivir en santidad. Es lo normal, porque para eso nos creó Dios. Lo anormal es no vivir en santidad. Por eso hay gente que a veces dice, digo, 45 años que no me confieso, 10 años que no voy a misa. Y evidentemente el pecado es causa de todos los males que hay en el mundo. El padre y príncipe del pecado es Satanás. Cuando una persona está en pecado mortal, no tiene paz en su corazón, no transmite la paz a su familia, está contaminando el mundo. Y evidentemente de los pecados de la humanidad entera, desde el de Adán y Eva, pues vienen situaciones como estas que son las guerras. O sea que la guerra tiene su origen en el corazón del hombre que no tiene a Dios. Y por eso la Santísima Virgen María dice que nos viene a conducir por el camino de la santidad. Por cierto, en un tiempo muy propicio, que es el tiempo de Cuaresma, que nos prepara. Ya hemos dado conferencias sobre la Cuaresma para la Pascua de Resurrección.
Y es bien, bien importante. Dice la Virgen, porque la humanidad se encuentra en una encrucijada. Una encrucijada, pues es un lugar donde hay dos caminos, el camino que va para la izquierda, el camino que va para la derecha. Entonces uno tiene que elegir cuál de los dos caminos. Es un cruce, una encrucijada. Me llamaba mucho la atención cuando el Papa Francisco hacía la consagración, decía estas palabras: nosotros hemos perdido la senda de la paz. O sea que en esa encrucijada hay gente que se ha metido por el sendero injusto, por el de la guerra, la violencia. Hemos olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de millones de caídos en las guerras mundiales. Hemos desentendido los compromisos asumidos como comunidad de naciones y estamos traicionando los sueños de paz de los pueblos y la esperanza de los jóvenes. Nos hemos enfermado de avidez, nos hemos encerrado en intereses nacionalistas, nos hemos dejado endurecer por la indiferencia y paralizar por el egoísmo. Hemos preferido ignorar a Dios, convivir con nuestras falsedades, alimentar la agresividad, suprimir vidas y acumular armas, olvidándonos de que somos custodios de nuestro prójimo y de nuestra casa común. Hemos destrozado con la guerra el jardín de la tierra. Hemos herido con el pecado el corazón de nuestro Padre, que nos quiere hermanos y hermanas. Nos hemos vuelto indiferentes a todos y a todo, menos a nosotros mismos, y con vergüenza decimos: perdónanos, Señor. Y dice: en la miseria del pecado, en nuestros cansancios y fragilidades, en el misterio de la iniquidad, del mal y de la guerra, Madre Santa, nos recuerdas que Dios no nos abandona, sino que continúa mirándonos con amor, deseoso de perdonarnos y levantarnos de nuevo. Sería interesante ahora preguntarnos, hay personas que ya escogieron un camino, el camino ancho, que lleva al pecado, el camino de aprobación del aborto, el camino de la ideología del género, el camino del de este pansensualismo terrible de la humanidad, el camino del desconocimiento de los mandamientos de la ley de Dios, el camino del odio, del rencor. O sea, y mucha gente ha escogido y va por ese camino. Sería interesante un fin de semana. ¿Cuánta gente vive en una situación de pecado? De prostitución, de promiscuidad, de adulterio, de pornografía, de drogadicción. Han escogido en esa encrucijada, ya se han metido por un camino, el camino ancho. Tienen que devolverse. Y hay otros que han escogido el camino estrecho, que lleva a la vida eterna. Han escogido cumplir los mandamientos de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, escuchar su palabra, amar al prójimo, cumplir el propio deber, vivir, como les dice la Virgen, como nos dice la santidad. Y hay muchos que están ahora en frente de esos dos caminos y dicen: ¿por dónde me meto? ¿Sigo este nuevo orden mundial? ¿Sigo esta ideología del género? ¿Sigo creyendo que la homosexualidad es buena, el lesbianismo es bueno, que el transexualismo es bueno, que todo eso es bueno? ¿Sigo ese camino? ¿Sigo creyendo que el camino de la borrachera, el camino de los vicios, el camino, que ese es el camino bueno? ¿O ante la voz de Dios digo: voy a seguir el camino más estrecho, más difícil, que lleva una cruz, pero que el Señor va conmigo? Y su yugo es suave y su carga ligera, pero siempre hay que hacer una renuncia al mundo del pecado, de los vicios. ¿Cuánta gente, pobrecitos, sin juzgar a nadie, son esclavos de la droga, esclavos del alcohol, esclavos de la pornografía, esclavos del juego, esclavos del sexo, esclavos? O sea, han escogido en la encrucijada el camino equivocado. La conversión es exactamente escoger el camino recto, que es donde está el Señor. Y si hemos ido por el camino indebido, devolvernos.
mirar hacia Dios, dejarnos encontrar por Jesús, que buen pastor está buscando la oveja perdida. Por eso la Virgen dice, para conducirles por el camino de la santidad, porque la humanidad se encuentra en una encrucijada. Esta encrucijada es decidir la humanidad si sigue creyendo en los valores cristianos, si sigue creyendo en los mandamientos de la ley de Dios, si sigue creyendo en la civilización del amor, o si escoge la cultura de la muerte, si escoge la posverdad, el relativismo, o sea, el mundo de apartarse de Dios. ¿Cuánta gente hoy ha escogido ese camino? Por eso, cuando la Virgen dice este llamado a la conversión, es para que trabajemos. Mire, cada uno tiene que poner su granito de arena. Yo no sé cómo me encantaría que personas que escuchen esta conferencia luchen para que deroguen las leyes estúpidas, inhumanas, violentas que están aprobando las naciones. Hay que derogarlas. Yo sé que vamos luchando contra corriente. Incluso hasta perseguirán a algunos cuando defiendan los auténticos valores, defendiendo la vida, por ejemplo, la vida. Y hay gente que persigue a los que defienden la vida o a los que defendemos la vida, porque defienden la muerte. Una encrucijada importantísima. Por ejemplo, habrá políticos que en este momento están en una encrucijada. ¿Qué haremos si Rusia echa al aire de Ucrania armas químicas? ¿Entramos también nosotros en la guerra? ¿Qué pasaría si Rusia entra en alguno de los países donde está la OTAN? Encrucijada. ¿Dejamos que haga lo que quiera? ¿Nos metemos también? ¿Nos defendemos? Estamos en una encrucijada. Se puede también, Dios quiera que no, decir ante esta situación, vamos a usar armas nucleares. Las armas nucleares en el día de hoy pueden destruir prácticamente la Tierra. Los gobiernos del mundo tienen aproximadamente la capacidad de destruir la vida de la Tierra unas 30 veces, dicen los entendidos. Imagínense ustedes la capacidad tan grande de destruir el planeta Tierra. Estamos en la encrucijada, significa que estamos al borde de, que hay que tomar una decisión. Esto es muy importante. ¿Cuánta gente que está en una encrucijada? ¿Me suicido? ¿No me suicido? ¿Me quito la vida? ¿No me la quito? Estoy en una encrucijada. ¿Me divorcio o no me divorcio? Estoy en una encrucijada. ¿Sigo el camino del vicio, del pecado, de lo que sigue mucha gente? ¿O sigo el camino de la virtud que me cuesta? Dice la Virgen, continúo. Les invito a regresar a Dios y a sus mandamientos. Oigan, no hay otro camino para ser feliz. No hay otro camino para que haya paz que regresar a Dios y a sus mandamientos. En alguna ocasión quizá me han escuchado decir esto. Vamos a imaginar que en una ciudad todos los que viven allí cumplieran 2 mandamientos de la ley de Dios. Y sería, vamos a poner estos 2 mandamientos. El 5.º mandamiento, que es no matar. El 7.º mandamiento, que es no robar. Claro, matar no es solo quitar la vida, también es matar, es odiar también. Hay una violencia física, pero hay una violencia verbal. Vamos a imaginar que en esa ciudad nadie mata. Nadie ofende, nadie insulta, nadie grita, nadie pone sobrenombre, nadie hace bullying. Y que nadie roba. Pueden encontrar el mejor de los celulares o móviles solo y nadie lo agarra. O pueden encontrar una cartera con 100.000 euros qué sé yo, en el asiento de un coche, de un carro, de un auto. Hablo para distintos lugares, ¿verdad?
y está abierto y nadie agarra esa cartera con esos $100,000, porque no son de uno. Los periódicos del mundo, las noticias, publicarían: hay una ciudad en tal país que es un oasis. Nadie roba, nadie mata. Si a alguien se le pierde algo, lo consigue porque se lleva a un lugar donde están las cosas perdidas. Nadie es enemigo de nadie. Yo me imagino que se llenaría de gente solo por el hecho de cumplir 2 mandamientos. ¿Qué sería si cumpliéramos los 10? Sería un paraíso en la tierra. ¿Por qué creen que el cielo es cielo? Porque allí solo se hace la voluntad de Dios. ¿Y por qué el infierno es infierno? Porque allí nadie hace la voluntad de Dios. ¿Y por qué la tierra tiene un poco de cielo y un poco de infierno? Porque en parte se hace la voluntad de Dios y en parte se desobedece a Dios, no se hace su voluntad. Sería interesante ahora que nos preguntemos: ¿yo cumplo los mandamientos de la ley de Dios? ¿Sé cuáles son los mandamientos de la ley de Dios? ¿Santifico las fiestas? ¿Honro padre y madre? ¿Digo mentiras o no digo mentiras? ¿Deseo la mujer del prójimo? ¿Uso la sexualidad fuera del matrimonio bien constituido? O sea, veamos si cumplimos los mandamientos. El Señor dice que cuando alguien escucha la palabra de Dios, los mandamientos son palabras de Dios también, y la cumple, es como la persona sabia que edifica su casa sobre roca. No se cae, aunque venga el viento, la lluvia, la tempestad. Mientras que el que no escucha la palabra o la escucha pero no la practica, es como el hombre necio que edifica su casa sobre arena. Cuando venga la lluvia, el viento, etcétera, la casa se cae. La humanidad es así también. Si la humanidad quiere crecer sobre arena, se va a venir abajo, se deteriora. Si la familia edifica sobre arena, se destruye. Si edificamos sobre roca, que es la palabra de Dios, sus mandamientos, no nos venimos abajo. Continúa la Santísima Virgen María. Bueno, repito la última frase: les invito a regresar a Dios y a sus mandamientos. Qué interesante. Para que estén bien en la tierra. O sea, la Virgen no solo quiere que estemos bien un día en el cielo, que es lógico. Quiere que estemos bien en la tierra. Ajá, ¿acaso no creó Dios el paraíso terrenal? Cuando creó a Adán y Eva, ¿para qué creó el paraíso? Para que estuvieran bien. Todo era armonía. No había lágrima, ni luto, ni llanto, ni pandemia, ni muerte. Porque eso fue lo que creó Dios en su voluntad perfecta. Este mundo que hay con tanta maldad, no ha creado Dios la maldad. Es el ser humano, tonto útil del demonio. Es el mundo malo que está también bajo la acción de Satanás. Por eso la Virgen quiere que seamos felices, fundamentalmente aquí en la tierra. Por supuesto, es obvio que luego seamos felices en el cielo por toda la eternidad. Y por eso dice, qué interesante, les invito a regresar a Dios y a sus mandamientos para que estén bien en la tierra. O sea que no vamos a estar bien en la tierra si no regresamos a Dios y si no cumplimos sus mandatos. Y continúa luego la Santísima Virgen María diciendo: y para que salgan de esta crisis en la que han entrado. O sea que la Virgen, en este caso, fíjese, ayer, dijo que la humanidad está en una crisis. Las crisis pueden, si son resueltas, pueden ayudarnos a algo bueno, pero si no la superamos, nos llevan a la destrucción, nos llevan a la infelicidad. O sea que la Virgen ha dicho que estamos en una crisis, en una encrucijada. Claro, en muchas ocasiones ha dicho que estamos en tiempo de gracia, en tiempo de misericordia. Porque estamos en tiempo de gracia. Dios sigue siendo misericordioso, pero sobre todo porque ella aparece todos los días. Un pedacito del cielo toca la tierra. La Virgen aparece todos los días. Yo acabo de estar ahora, hace unos minutos, en la aparición también que
tiene María Pavlovich cada día. Y ayer, pues, también en ella que dio el mensaje que da el día 25. Evidentemente que es una gracia para mí. Y bueno, por eso estoy comprometido realmente a evangelizar de una u otra manera, por radio, por televisión, por las redes, por este mensaje que les estoy dando, también en una iglesia, en un gimnasio, donde sea, evangelizando y llevando la buena noticia del evangelio. Es urgente. En esta crisis, la Virgen Santísima nos dice que estamos en la crisis por no escuchar a Dios. O sea, sigue luego. Vuelvo a retomarla para que tenga sentido todo, ¿verdad? Dice, les invito a regresar a Dios y a sus mandamientos para que estén bien en la tierra y para que salgan de esta crisis en la que han entrado por no escuchar a Dios. Ustedes saben que el pecado original, por donde entró todo el mal en el mundo, fue por no escuchar a Dios. San Juan Pablo II decía que el demonio es el genio perverso de la sospecha y que el pecado original no fue solo un pecado de desobediencia y de soberbia, que claro que lo fue un pecado de desconfianza, porque ese genio de la perversa, Satanás, la serpiente, hizo dudar, sospechar a Adán y Eva de que Dios los amara y que les decía la verdad. Entonces, cuando Eva escucha a la serpiente y no escucha a Dios, viene toda esta situación y viene el mal en el mundo. Aquí lo vuelve a repetir la Virgen Santísima, porque no se escucha la voz de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con las redes. En las redes hay de todo como en botica. Hay muy buenos mensajes, está incluso hasta la Biblia, y hay también cómo hacer una bomba. Y ahora hay unas redes, dicen, yo no sé ni cómo se llama, están como escondidas en lo oculto, redes profundas, donde los muchachos se meten, no sé cómo, donde llevan al sadismo, al masoquismo, a ver cómo se descuartiza una persona, a ver cómo se ahorca una persona, a ver cómo se mata una persona. La violencia terrible, la cultura de la muerte. En las redes hay mucha mentira también, mucha mentira, gente que por ser famoso, por llamar la atención, pues dice disparates. Entonces uno tiene que tener mucho discernimiento y saber qué escuchamos. Mucha gente hoy que habla contra el Papa. Escucha un mensaje que me indigna de alguien que dijo que el Papa no había consagrado al corazón de María, sino que no lo quiero repetir porque no quiero transmitir. ¿Por qué? Porque la gente cree en las mentiras y no cree la verdad de Jesucristo. Él es la verdad que nos hace libres. Y por eso tenemos que escuchar la voz de Dios. Ahora, mientras leía el mensaje, me venían dos pasajes a la mente, dos pasajes bíblicos muy cortos, pero los quiero compartir con ustedes. El primero es del Salmo 81 y dice así vamos a ver, en el versículo 14 y 15. Ah, si mi pueblo me escuchara, si Israel mis caminos siguiera, inmediatamente yo abatiría a sus enemigos, contra sus adversarios mi mano volvería. O sea, si escucha la voz de Dios, al punto, inmediatamente va a vencer el mal. Dios se sigue quejando en el Salmo 94, que ojalá escuchéis la voz, no hagáis como Meribá, Masá y Meribá en el desierto, donde vuestros padres, de verdad, me repugnaron, no me escucharon. Todos los males que hay en el mundo vienen por no escuchar a Dios y escuchar al enemigo, que solo viene para robar, destruir y matar y para meternos la mentira. Y el otro pasaje es del profeta Isaías, del capítulo 48, digo el versículo de seguida, con su permiso, versículo 18, dice así: si hubieras atendido a mis mandamientos, tu dicha habría sido como un río y tu victoria como las olas del mar. Leemos la palabra de Dios, la escuchamos rectamente interpretada por la Iglesia. ¿Por qué da tantos mensajes la Virgen María de Medjugorje? Ella no habla nada distinto al Evangelio, para refrescarnos, renovarnos.
la palabra de Dios, y por eso nos invita a leerla cada día. Sus mensajes están perfectamente en concordancia con la Sagrada Escritura. Y en esos mensajes hay una guía, hay una orientación, hay una ayuda, hay en esa encrucijada el camino recto, una manera de salir de la crisis. La gente, pues no tengo nada contra la medicina, por favor, si eso, Dios crea al médico también, pero la gente cree que cuando tiene situaciones, qué sé yo, de falta de paz, de depresiones y cosas, y por supuesto que hay que ir al médico, pero no se suele resolver con drogas, con medicinas, y mucho menos con aguardiente, con qué sé yo. Es volviéndose a Dios. ¿Acaso no es Jesús el Salvador? Es creer en Jesús, es hacer los mandamientos del Señor, regresar a Dios con confianza, escuchar a Dios con confianza. Y dice la Virgen, por no escuchar a Dios que les ama y quiere salvarles y llevarles a una vida nueva. O sea, Dios quiere llevarnos a una vida nueva en este sentido. En primer lugar, una vida nueva dentro de nosotros, que es la vida de la gracia, la vida que vive Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, donde habita la Trinidad. Una vida nueva, hermosa, pura, santa. Pero también nos quiere llevar una vida nueva en la tierra, sin guerras, sin situaciones de pecado, sin odios, sin situaciones tampoco de crisis económica que lleven a la humanidad a pasar hambre. Hay hambre en el mundo, mueren niños de hambre cada día. ¿Y cuánto ahora como inmigrante? ¿Cuánto inmigrante hay ahora en el mundo? Venezuela tuvo 6 millones y medio de inmigrantes más o menos por la situación difícil que ha vivido también. No sé, ya son millones también los emigrantes de Ucrania. Y ha habido también en Siria, en otros países. O sea, el mundo hoy tiene una situación de tanta gente que tiene que dejar casa, familia, todo lo que tiene, salir con una bolsa, una maleta, a veces ni siquiera, quizá con los niños, sin calzado, con unas sandalias, unas alpargatas, y salir pasando frío, pasando calor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios. No escuchamos la voz de Dios, que somos hermanos, que tenemos que querernos, que tenemos que amarnos, que lo que le hagamos al prójimo se lo hacemos a Jesucristo, que el matrimonio debe ser santo, que tenemos que respetar el matrimonio, que no podemos creer en la infidelidad, porque realmente eso nos hace daño, que no podemos ahora querer destruir la familia con esta ideología del género y de otra manera. Dios nos ama. Dios nos quiere dar una vida nueva aquí. Con el triunfo del corazón inmaculado de María y el corazón de Jesús, tendremos paz. Habrá un nuevo Pentecostés si los escuchamos. Pero si la humanidad sigue pecando y va de espaldas a Dios, no podemos tener paz. Entiendo que la consagración que hizo el Papa ayer tiene mucho valor, mucho poder. Fíjese, cuando Juan Pablo II consagró en 1984, inmediatamente podemos decir, en 1989 se reunificaron las dos Alemanias y cayó el muro de Berlín, sin una bala ni de goma siquiera. Eso fue por la consagración. En 1991 se disolvió la Unión Soviética, fruto de esa consagración que hizo el Papa. Yo recuerdo que hace años estaba en El Salvador, había la guerrilla, muy tremenda la guerrilla en El Salvador, muchos muertos hubo. Estaba con un centro de paz y alguien dijo, padre, ¿por qué no habla con algún obispo para que consagren el país a la Virgen Santísima? Invité a los coordinadores de grupos de apostolado de ese país
y nos atendió un obispo ahí en San Salvador. Y le dijimos que por qué no consagraban el país, toda la conferencia episcopal, a la Santísima Virgen María. La patrona de El Salvador es la Reina de la Paz. Llevaron la Reina de la Paz, que está en Oriente, a la ciudad de San Salvador. En el estadio más grande se llenaron todas las gradas e incluso la grama, la pradera, la hierba. No cupo la gente. Un día de Pentecostés del mes de mayo, con pañuelos y todo, consagraron el país a la Santísima Virgen María, la conferencia episcopal. Y al poco tiempo se firmaron los tratados de paz. Se terminó la guerra. Eso no han dicho por qué, pero nunca los diplomáticos, los políticos, los politólogos, los militares, los qué sé yo, pudieron nunca, en meses y años. La consagración tuvo mucho poder. Por eso no tengo duda, ni la menor duda, de que la consagración que ha hecho el Papa va a tener secuelas muy positivas, pero para que haya la paz es como una especie de paquete. Este es un escalón. Tiene que haber otros. Ojalá se vuelva a renovar la devoción a los 5 primeros sábados de cada mes en reparación de los pecados que se cometen contra el corazón de María, contra la Virgen. Ojalá la humanidad tenga una conversión. En este tiempo de Cuaresma se recuerda cuando Jonás fue a evangelizar la ciudad de Nínive, que era una ciudad pagana, muy grande. Iba a ser destruida en 40 días. Y ante la predicación de Jonás, en 3 días estuvo predicando, el rey se convirtió. No solo el rey, o sea, dijo que todo el mundo se vistiera de sayal, se sentara sobre ceniza, ayunara. Incluso el rey fue tan exagerado que puso a ayunar a los animales para que ni comieran nada ni tomaran nada. O sea que todo el pueblo pidió perdón al Señor, hicieron ayuno, hicieron oración y Nínive no se destruyó en aquella ocasión, por supuesto. Yo no sé, yo no puedo, yo no tengo la capacidad de hacer un llamado con influencias a todos los políticos del mundo, a los gobernantes del mundo. He tratado de ver si unos diplomáticos que están en el Vaticano vienen aquí a Medjugorje a hacer un retiro pequeño para que luego tengan la influencia también. Y incluso grabé un pequeño programita que se lo iban a dar a esos embajadores. Mi límite de acción no es muy grande, es a través de las redes que ustedes pueden pues hacerlas virales. Y si tienen gente que tiene alguna autoridad de la que sea, que se una para que hagamos, además de la oración, ¿verdad? Hagamos también fuerza para que las leyes injustas, inhumanas, que van contra la ley de Dios y los mandamientos, se deroguen y se vengan abajo. Y que realmente los que gobiernan en la parte no solo ejecutiva, sino también lo que son los diputados, senadores, los que hacen las leyes, pongan leyes que sean justas, leyes realmente de acuerdo a la voluntad amorosa de Dios. Y que cada uno de nosotros tomemos ese hermoso camino de la voluntad del Padre Celestial. Bien, dice la Virgen al final, gracias por haber acudido a mi llamado. Empieza siempre, queridos hijos, termina, gracias por haber acudido a mi llamado. El que pueda venir a Medjugorje, venga a Medjugorje. El que no puede venir, trate de que Medjugorje vaya allá. Lean los mensajes, hoy en internet es fácil, con un teléfono, una computadora, y si no, pues vean cómo leen, porque ahí tenemos una guía de la Virgen que ha venido enviada por Dios en este momento de encrucijada, en este momento de crisis, y por eso estamos evangelizando con todos los hierros, bajo el manto de la Virgen, para que podamos tener una mejor vida aquí en la tierra, llegar un día al cielo, ser felices, ¿verdad? Y ser santos. Les bendigo y gracias por escucharme. Que el Señor les acompañe a todos, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios quiere, hasta el próximo sábado.